En un momento que sacudió los muros del Vaticano y atravesó el corazón de los fieles, el cardenal Luis Antonio Tagle entregó una revelación que el mundo jamás debió oír. Tras descubrir una verdad desgarradora y largamente enterrada, el pastor que llora habló, no con ira, sino con el fuego del Espíritu Santo. Todo comenzó en silencio, casi invisiblemente, como suelen hacerlo las advertencias divinas. Una sola carta, escrita a mano y sellada con cera, llegó al Palacio Apostólico 3 semanas después de la muerte del Papa Francisco. Estaba marcada con un emblema desvanecido, el símbolo de Fátima. No tenía remitente ni dirección de retorno, y, sin embargo, iba dirigida en latín a Luis Antonius, un nombre que no se había pronunciado en el Vaticano desde 2020. Tagle comprendió al instante el significado del sello. Leyó la carta a solas, tras las puertas cerradas de su estudio, iluminado solo por el parpadeo de una vela de santuario. A medida que las palabras se revelaban, confesiones, profecías, una revelación sepultada por el silencio, sus manos temblaban. En el centro del texto se hallaba una verdad tan devastadora que había sido ocultada, no solo del mundo, sino incluso del papado. La carta hablaba de una manipulación ocurrida durante la divulgación del tercer secreto de Fátima, de una cláusula nunca revelada sobre el último pastor del Oriente y una corona de lágrimas bajo un sol ennegrecido. Advertía que, cuando el Papa de la Paz partiera y la esposa de Cristo quedara desnuda ante las naciones, una última voz surgiría desde Asia, no para condenar, sino para purificar. Luis Tagle lloró, no por miedo, sino porque, en lo más profundo de su espíritu, supo que acababa de convertirse en esa voz. Así, días después de la coronación del Papa León XIV, mientras el mundo observaba la transición con ojos cansados, pidió una audiencia privada. Lo que dijo tras aquellas puertas de mármol permanece sellado por el protocolo, pero lo que ocurrió después no pudo ocultarse. Tagle salió por las puertas de bronce del Vaticano y rompió su silencio en una homilía no transmitida por canales oficiales, no registrada por la prensa vaticana, sino susurrada por peregrinos temblorosos en la iglesia de Santo Espíritu en Sassia. Dijo: «He guardado silencio demasiado tiempo. La sangre de los inocentes clama desde la tierra. La voz de la Reina del Cielo no es una fábula, y la verdad que fue escondida para proteger a los hombres solo ha puesto en peligro sus almas». Quienes estuvieron presentes dicen que temblaba al hablar, como si contuviera una tormenta. Luego pronunció la frase que los dejó atónitos: «El Santo Padre no está solo, pero no todos los que le rodean sirven al cielo». El aire se tensó. Algunos jadearon, otros lloraron. Continuó: «Una herida supura en el corazón de la Iglesia, no porque seamos débiles, sino porque tenemos miedo de sanarla. He visto lo que no debe estar oculto, y estoy dispuesto a perderlo todo si eso significa que la esposa de Cristo pueda vestirse de blanco nuevamente». No había cámaras ni micrófonos. Pero la palabra se propagó como fuego por las calles de Roma. En 24 horas comenzó una guerra silenciosa dentro del Vaticano. Algunos cardenales quedaron paralizados. Otros susurraron advertencias. Facciones secretas, antiguamente sospechadas, comenzaron a moverse, no con violencia, sino con descrédito. Aparecieron acusaciones, rumores. Señalaron el pasado de Tagle, su naturaleza emotiva, su supuesta inacción en casos de abuso. Lo tildaron de místico, de estar demasiado alineado con la devoción mariana, de ser un hombre que debía permanecer en la sombra. Pero él no se dejó silenciar. Entonces, sin previo aviso, Tagle publicó la carta, de forma anónima, a través de un boletín mariano brasileño. Fue replicada por docenas de medios católicos antes de que alguien pudiera detenerla. El Vaticano no emitió ningún comunicado oficial, pero entre los círculos internos cundió el pánico. La carta no contenía solo palabras, sino una imagen, una página escrita en portugués, firmada supuestamente por Sor Lucía en 1957, una sección perdida del tercer secreto de Fátima. Advertía de un cisma en el centro, un sol negro sobre el Vaticano y un hombre que llora por la Iglesia, aunque ella lo escupa. ¿Era real? No hubo confirmación, pero la sincronía era innegable. El cónclave papal había terminado. León XIV ya era papa. Y Tagle acababa de trazar una línea en la arena. Entonces ocurrió algo aún más extraño. En la semana siguiente, cientos de católicos en Filipinas, Italia y España reportaron haber tenido la misma visión durante la oración: un hombre con vestiduras rojas arrodillado ante un tabernáculo en llamas, llorando, mientras una paloma descendía tras él. En Manila, una pequeña estatua de Nuestra Señora de los Dolores comenzó a llorar aceite.
En Fátima, un grupo de niños dijo haber visto a un hombre resplandeciente de tristeza que les dijo: la iglesia no está muerta, pero su cuerpo debe ser purificado. ¿Era histeria? ¿Proyección colectiva? ¿O estaba el cielo confirmando la voz que se atrevió a hablar? Incluso el Papa León XIV no pudo ignorar la tormenta. Rumores hablaban de una reunión de emergencia tras el Palacio Apostólico. Algunos decían que apoyaba en secreto a Tagle. Otros, que se avecinaba una división que cumpliría otra profecía, la de dos papas en desacuerdo, y el mundo obligado a elegir. Mientras tanto, el cardenal Tagle desapareció de la vida pública. No se le vio en días. Algunos dicen que está en oración, preparándose. Otros temen que ha sido silenciado. Pero los fieles despiertan. En las iglesias de Roma se encienden velas no solo por el Papa, sino por el hombre que habló la verdad con lágrimas. Un hombre que podría ser el último pastor. Un hombre que, en un solo anuncio, rompió 70 años de silencio y forzó al mundo a preguntarse: ¿está entrando la iglesia en su prueba final o en el comienzo de su verdadera purificación? Y sobre todo esto, el susurro que ahora recorre los pasillos del Vaticano: lloró. Habló. Desapareció. Y el cielo no ha terminado de hablar. Entonces, sin aviso, las campanas de San Pedro sonaron a una hora no programada. No era fiesta ni vigilia. Repicaron 13 veces, retumbando como truenos del cielo. Los peregrinos se detuvieron, las monjas dejaron caer sus rosarios. Incluso los guardias se quedaron inmóviles. Sabían que aquello no estaba en el calendario litúrgico. El cielo se tornó del color del vino profundo. Nubes giraban sobre la cúpula. A lo lejos, se divisó la silueta de un hombre vestido de rojo cardenalicio sobre la azotea del Palacio Apostólico, con los brazos extendidos hacia el este. Algunos dijeron que era Tagle. Otros creyeron que era un ángel. Pero lo que ocurrió después eliminó toda duda. Exactamente a las 3 de la tarde, hora de la Divina Misericordia, apareció un documento sobre el altar de la Basílica de San Juan de Letrán. Nadie lo colocó. Nadie lo vio llegar. Estaba sobre el Evangelio abierto, junto a una reliquia de San Juan Apóstol. Llevaba un sello rojo que no se usaba desde hacía más de 60 años, el sello de los papas de Fátima. Los sacerdotes corrieron a descifrarlo. Los cardenales susurraban frenéticamente. Antes del atardecer, su contenido ya se había filtrado. Era una transcripción fechada en 1860, de notas privadas del cónclave del Papa Juan XXIII. Refería a una profecía nunca publicada: en la hora en que la esposa aparezca desfigurada, cuando la iglesia sea burlada por los suyos y la sede de Pedro exaltada y amenazada, se alzará uno desde el oriente cuya voz despertará a los fieles. Llorará por ella, pero a través de sus lágrimas, se desenvainará la espada del Señor. Estaba marcado como non divulgare, no publicar. Pero ahora era público. Los católicos del mundo comenzaron a unir las piezas: la carta, las campanas, el pastor desaparecido, la visión del hombre llorando en rojo y ahora esta profecía olvidada. Quedaba claro, Tagle no solo había hecho un anuncio, había cumplido algo antiguo, algo predicho. Y no todos estaban contentos. En la curia, se activaron mecanismos de control. Los influyentes comenzaron a moverse. Circulaban acusaciones de inestabilidad. Se sugerían evaluaciones psicológicas, restricciones de viaje. Pero ya era tarde. El pueblo ya había elegido. En Manila, millones rezaban el rosario a la luz de las velas. En México, congregaciones enteras se arrodillaban en silencio. En Lourdes, una niña ciega dijo escuchar una voz: la esposa se está preparando, y sus lágrimas serán su armadura. Mientras tanto, las cámaras de seguridad del Vaticano captaron algo inquietante. La noche del 27 de junio, las luces de la Capilla Sistina parpadearon después de la medianoche. Al entrar los guardias, encontraron el fresco del juicio final resplandeciendo tenuemente. Solo Cristo y el ángel con la espada estaban iluminados. Sin explicación, sin manipulación, sin testigos. El cardenal Gepperraldi, estudioso vaticano, declaró: esto no es arte reaccionando al clima. Es el cielo reaccionando al pecado. Aún sin señales de Tagle, el silencio se convirtió en presión. Los periodistas comenzaron a congregarse.
Los medios seculares lo llamaron ilusión colectiva. Los foros católicos subterráneos explotaron en teorías. ¿Estaba Tagle preso? ¿Oculto en oración? ¿O había ido a las montañas, como los profetas de antaño, a prepararse para lo que viene? Y entonces el mundo cambió de nuevo. Un boletín de última hora, apenas audible en Radio Vaticano a las 4:44 de la madrugada, anunció la renuncia repentina de un cardenal de alto rango, fuertemente vinculado a escándalos financieros y considerado parte de la élite curial que resistía a las reformas. La coincidencia temporal fue demasiado precisa. La caída fue silenciosa, pero inmediata. Otro nombre desapareció al día siguiente, y al final de la semana, 3 figuras más fueron borradas del registro oficial del Vaticano sin explicación pública. Estaba ocurriendo. La purga. La gran sacudida. La mano invisible del cielo atravesaba Roma, volcando mesas que muchos creían sagradas. No con violencia, sino con una presión divina tan contundente que no podía ser resistida. Y sin embargo, en medio de todo esto, el Santo Padre permanecía en silencio. El Papa León XIV, recién coronado, no hablaba de Tagle. No lo defendía, ni lo condenaba. Su silencio crecía con cada día, hasta que, finalmente, lo rompió. En una aparición sorpresa durante la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa se presentó ante la basílica, con ojos pesados, voz suave y el corazón visiblemente dividido. Comenzó con las Escrituras: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Luego hizo una pausa, miró directamente a la cámara y dijo: «Pero incluso la piedra puede desgastarse si no está anclada en la verdad». Entonces levantó la misma carta que Tagle había recibido semanas atrás, la marcada con el sello de Fátima. La multitud contuvo el aliento. No la negó. No la escondió. La confirmó. El tiempo del silencio ha terminado, declaró el Papa. El tiempo de la purificación ha comenzado. Y aunque la esposa de Cristo ha sido manchada por los pecados de sus hijos, será revestida de blanco, a través del fuego, del arrepentimiento y del coraje de aquellos que aún escuchan al cielo. La plaza estalló. Algunos aclamaban, otros lloraban. Y en algún lugar, lejos de las cámaras, un hombre con túnica roja se arrodilló solo ante el Santísimo Sacramento y susurró: «Que comience, Señor. Que se haga tu voluntad, aunque me cueste todo». Pero justo cuando los fieles comenzaban a respirar con esperanza tras esa declaración, la tierra misma respondió. A las 3:33 de la madrugada, hora vaticana, conocida por místicos como la hora del parto divino, un temblor sacudió Roma. No fue un terremoto. No se registraron fallas geológicas. Sin embargo, sismógrafos en toda Europa captaron un pulso rítmico, profundo, centrado no en la corteza terrestre, sino justo bajo el Vaticano. Las luces parpadearon. Las estatuas temblaron. Las grandes puertas de bronce de San Pedro crujieron en sus goznes. En la cripta bajo la basílica, donde descansan los papas, las cámaras de seguridad captaron una oleada inexplicable de energía electromagnética, que duró exactamente 70 segundos. Al llegar los guardias, el aire estaba denso con incienso, aunque no se había encendido ningún incensario. Lo más impactante fue lo que encontraron: una única vela ardía ante la tumba de Juan Pablo I, encendida por ninguna mano visible. Junto a ella, un pergamino antiguo con un mensaje en latín: «Domina parata est, la señora está lista». Aún no había palabra pública del cardenal Tagle, hasta que llegó el milagro final. El Vaticano quedó paralizado. Esa frase no se usaba públicamente desde hacía más de un siglo. Pero entre los expertos en profecía papal, era conocida como la señal final de que la esposa de Cristo había sido convocada a prepararse para la gran consumación. La purificación ya no era una teoría. Había comenzado. Y lo que ocurrió después superó incluso las expectativas más apocalípticas. Esa misma noche, mientras el mundo aún reaccionaba al temblor, se interceptó una señal. Provenía de una frecuencia considerada muerta. El Observatorio Vaticano, sintonizado con cuerpos celestes, recibió primero un pulso de sonido radiante, codificado con simetría matemática, proveniente de la región de Alpha Centauri. No era un evento cósmico ordinario. Al ser filtrado con resonancia gregoriana, el sonido formó un canto. Y al decodificarlo, el mensaje fue claro: prepara el portal, porque la reina se acerca vestida del sol.
Era la frase exacta del capítulo 12 del Apocalipsis: la mujer, el signo, la profecía. Algo que una vez se consideró imposible, ahora era repetido por las estrellas. En cuestión de horas, estallaron reuniones secretas en los más altos niveles del Vaticano. Algunos temían un engaño alienígena. Otros, el regreso de seres divinos. Pero los más cercanos a las apariciones marianas, Fátima, Akita, Garabandal, sabían la verdad: no era una invasión. Era una visita. Y la señora, que había advertido a niños, obispos y pastores por más de 100 años, se estaba acercando. A medida que amanecía sobre Manila, un mar de fieles se reunió en silencio frente a la catedral. Habían venido a orar, a esperar, a suplicar por la iglesia, por Tagle, por el mundo. De repente, las campanas de la catedral comenzaron a sonar por sí solas. Una luz blanca descendió lentamente, no cegadora, sino suave, como el resplandor del cielo tocando la tierra. Entonces, desde la sacristía, descalzo y con los ojos aún hinchados por la oración, apareció el cardenal Luis Antonio Tagle. No dijo nada al principio. Solo alzó la Eucaristía. Y en ese momento, en iglesias de todos los continentes, grandes y pequeñas, el Santísimo Sacramento comenzó a resplandecer. Cámaras, escépticos y creyentes por igual lo vieron. No fue metáfora. No fue alucinación. Era el cuerpo de Cristo manifestándose ante su esposa. Finalmente, Tagle habló, y su voz, sin amplificadores, fue oída más allá de océanos. Este es mi cuerpo, quebrado por una iglesia que se ha quebrado a sí misma. Pero la esposa se levantará, porque yo la purificaré en el fuego de mi amor. Y quienes perseveren, reinarán conmigo. Entonces la hostia en sus manos levitó. El silencio cayó. Y detrás de él apareció una mujer vestida de luz, no físicamente, sino en visión. Miles la vieron, vestida de oro, con una corona de 12 estrellas y un corazón ardiente de espinas y misericordia. Era la Virgen. No habló, pero cada alma presente lo sintió: el tiempo había llegado. La guerra final había comenzado. No una de carne y sangre, sino de tronos y potestades, de pureza y corrupción, de silencio y verdad. La Iglesia Católica estaba a punto de renacer en el fuego. Pero la mayor conmoción llegó una semana después. Una carta, autenticada y sellada, fue descubierta en los archivos papales. Estaba fechada en 2025 y llevaba la firma del Papa Francisco, dejada intencionadamente para su sucesor. El contenido era breve pero estremecedor. Queda un secreto más por revelar. Y quien lo porta no lleva corona, sino las heridas de Cristo en silencio. Cuando veas al mundo dividirse por él, sabrás que la puerta final está cerca. El hombre en cuestión, Tagle. Pero aquí vino el giro que nadie, ni siquiera los profetas del cielo, había anticipado. Esa misma noche, mientras el Papa León XIV velaba en oración privada, una voz fue grabada accidentalmente por un dispositivo de seguridad oculto. La voz dijo solo esto: Él no es el último pastor. Es la puerta. El mundo aún no comprende lo que eso significa. Pero lo hará. Porque los cielos se están abriendo, la esposa está despertando, y el choque de potencias ha comenzado. Aquel que lloró puede no ser el Salvador, sino el precursor. La puerta ha sido abierta. Ahora el Rey cabalga.